Se arrastró lo más que pudo para mantenerse consciente gracias a su propio poder. Pero ni él sabía cuánto más podía durar así, puesto a que la pérdida de sangre era masiva gracias a la herida de su estómago. En estos momentos su cuerpo solo estaba impregnado de rabia, frustración y sobre todo miedo. Miedo de aquel hombre que con apenas un golpe casi pudo matarlo fácilmente. Aquel que durante varios minutos estuvo apalizando y humillando sin parar. Su mente aún no podía procesar qué fue lo que había pasado. Él era el guerrero legendario, el ser más fuerte, aquel que poseía un poder ilimitado capaz de someter a todo el universo. Y ese hombre simplemente no era nada comparado con él. No tenía poder para siquiera comparársele, pero aún así ese sujeto seguía levantándose una y otra vez. El guerrero legendario había vomitado una gran cantidad de sangre. Sus heridas eran letales. Sus fuerzas se estaban acabando y para empeorar el asunto, aquella gigante azul se estaba moviendo a velocidades casi lumínicas. Estaba por alcanzar el planeta y consumirlo en sus abrasadoras llamas celestes. Como pudo, Broly logró llegar a la nave y una vez dentro de esta pudo escapar del planeta. El Saiyajin comenzó a respirar de forma pesada. Apenas podía ver los controles del interior de la nave. Esto se debía a que estaba perdiendo la conciencia poco a poco. Débilmente, Broly había tocado los controles de la nave y esta había puesto un rumbo en específico. El Saiyajin comenzó a respirar con más dificultad, mientras que su cuerpo poco a poco se relajaba, habiendo perdido por completo sus fuerzas. Y lo último que Broly pudo ver fue el cegador brillo de la gigante celeste. Dicha estrella había consumido por completo el planeta, sin siquiera dejar una mota de polvo. La suerte del guerrero legendario empeoró en el momento en el que decidió jugar con sus enemigos. Por culpa de no acabarlos al instante, él quedó como quedó. Él quería hacerlos sufrir. Eran seres inferiores a él. Eran débiles. Eran patéticos. Eran basura. Eran... Cuando una supernova explota, existe la posibilidad de que ocurran varios fenómenos distintos. Tal vez volverse una pequeña y poderosa estrella de neutrones, o dar paso a la existencia de un evento cósmico extremadamente misterioso y único en el cosmos. El nacimiento de un agujero negro. Y para mala suerte del Saiyajin, su nave fue rápidamente consumida por el monstruo cósmico que había nacido hace tan solo unos nanosegundos. Sin importar la velocidad que su nave haya tenido, este jamás podría haber escapado de su rango. Sin más, ese legendario guerrero fue tragado y su existencia misma desapareció. Hace tantos millones de años existían poderosas criaturas inimaginables, únicas, eran auténticos monstruos en todo aspecto y reinaban en el mundo con tranquilidad. Su única preocupación era simplemente alimentarse y reproducirse, algo tan básico pero tan fundamental al mismo tiempo. No existía nada que se pudiera comparar con aquellos monstruos. Sin embargo, y lastimosamente, ese objeto que venía del cielo no pertenecía ni a ese mundo ni a esa realidad. Lo último que ellos pudieron ver fue el destello incandescente que se intensificó una vez que separó las nubes del cielo. Desde ese momento, el mundo inició un ciclo de cambio y evolución. Y esto desencadenaría en la peor catástrofe que uno se pudiera imaginar. Una gigantesca marea de lava comenzó a azotar todos los edificios de Shibuya, mientras que Sukuna se reía burlonamente, caminando de espaldas, evitando así que la lava lo alcanzase. Pero en ese instante, Hogo apareció al lado, listo para lanzarle un golpe a Sukuna.
Sin embargo, este lo esquivó fácilmente lanzándole un corte, el cual le había rebanado los brazos a la maldición, para luego agarrarlo fuertemente del rostro y meterle una patada que lo mandaría al cielo. Cuando estuvo a suficiente altura, el rey con su monstruosa velocidad apareció encima de él, solo para agarrarlo del rostro mientras que ambos se iban de caída en contra de un edificio. La maldición volcánica estaba realmente frustrada, pero sobre todo muy molesto. ¿Cómo podía ser que se encontraba siendo humillado de esta manera? Fue su eufórico grito con el cual comenzó a liberar una gran cantidad de calor. El fuego de su cuerpo al momento de impactar en contra del edificio se generó una explosión ígnea enorme. Aún así, Sukuna estaba reacio a soltar a Hogo. Al contrario, ejerció más presión en su agarre y comenzó a hundirlo más adentro del suelo, provocando que él mismo se derrita. Y de esta forma se crearía un agujero gigante, el cual solo extendía su profundidad por culpa del rey. Reía de forma extasiada y maniáticamente al ver cómo la maldición intentaba desesperadamente liberarse de su agarre, liberando grandes cantidades de energía maldita en el intento. Realmente le daba muchísima emoción ver esa desesperación, esa ira, esa frustración. Era un deleite, sumado a que las propias llamas por alguna razón no calcinaban su carne, aunque él mismo ni siquiera estaba empleando su ritual inverso. En Shibuya se comenzó a crear un terremoto que empezó a destruir los edificios de sus alrededores, mientras que en las grietas que salían del suelo, enormes y potentes chorros de lava a presión salían disparados de estos mismos. Así había durado el evento de terror por varios segundos, hasta que en el mismo agujero en donde estuvieron Hogo y Sukuna había emergido una llama de tamaño colosal que se extendió hasta el cielo, iluminando brevemente parte de la ciudad. Apenas hubo un breve silencio después de aquella destrucción que parecía más bien el fin del mundo para los humanos y brujos que aún seguían en Shibuya. Lo que apenas iluminaba aquel lugar eran las llamas que aún seguían ardiendo en la tierra. Sukuna, por otra parte, se encontraba sereno, pero bastante intrigado. La emoción de hace unos momentos había bajado y ya no se encontraba tan agresivo, lo cual era una suerte para Hogo, quien todavía se encontraba regenerando su mandíbula perdida. No lo entiendo. Hice arder mis llamas a la máxima potencia que normalmente puedo, y ni así se le ve afectado. Ni siquiera tiene quemaduras. Lo único que incineré fue su camisa, nada más. Mierda. Se supone que yo ya sabía la diferencia entre nuestras fuerzas. Pero esto es absurdo. Aún así, no comprendo por qué de repente dejó de atacarme. Esos eran los pensamientos de Hogo, mientras que su boca terminaba de curarse por completo, al mismo tiempo de que mantenía su postura de ataque. Relájate un momento, Volcán. Pausaremos el juego un momento. Fue lo que dijo calmadamente el rey de las maldiciones mientras estiraba sus brazos. Expresó Hogo totalmente confundido, ya que no podía entender el cambio tan drástico de actitud. Veo que aún no lo has notado. Mira al suelo y enciende un poco de luz. ¿Quieres? Había exclamado el rey en un tono bastante severo, casi pareciendo una mismísima orden. De inmediato, Hogo había creado una llama en su mano, con la potencia suficiente para iluminar mejor el agujero. Al bajar la vista, este se dio cuenta de que estaban rodeados de agua, al igual que en el centro había una extraña esfera blanca con un vidrio oscuro. Espera, ¿eso es hielo? Ni siquiera yo sabía de esto. Supongo que bajamos bastante kilómetros como para llegar a este punto congelado. Esto sin duda sería una maravilla para los humanos. Como sea, este no es el punto, maldición tonta.
Me refería a esa cosa de ahí. Siento que hay algo muy extraño dentro de ella. Había respondido el rey mientras caminaba poco a poco acercándose a la esfera. Este terminó por posar su mano con gran curiosidad, mientras que Hogo miraba esto con incredulidad. Era una situación muy rara. Era tan poco natural ver al Rey Supremo hablando de forma calmada con él, una maldición. Sí. Ya empiezo a sentir esa sensación extraña de la que estabas hablando. Dijo un poco nervioso pero manteniendo su guardia arriba, ya que sin importar por más de que hablara tan calmado, él seguía siendo el rey de las maldiciones. El ser más destructivo de ese mundo, el cual no le importaba la integridad de nadie que no sea él. Para Hogo no sería una sorpresa que el rey lo atacara inesperadamente, pero ahora, justo ahora, también se veía atraído por la esfera que Sukuna estaba tocando. Así que decidió acercarse él también. La inspeccionó un poco antes de ponerse delante del cristal, el cual decidió derretir por pura curiosidad, revelando algo que incluso impresionó al mismo Sukuna, ya que cuando el hielo fue derretido, del interior había caído... ¿un humano? Pensaron Hogo y Sukuna al mismo tiempo confundidos. Aunque su confusión duraría poco, ya que el humano empezó a emitir leves sonidos de quejas antes de usar sus brazos como apoyo para levantarse muy lentamente, mientras que ambas maldiciones lo miraban de forma seria. Una vez estuvo parado por completo, este empezó a respirar de manera exageradamente profunda, como si aún le faltara el aire, y en segundos este abrió los ojos y la boca, viéndose como un intenso brillo verdoso se hacía presente, algo que desconcertó a las dos maldiciones, pero casi de inmediato ambos desaparecieron. Ambos demonios habían salido disparados fuera del agujero. Solo para seguidamente después del mismo salió expulsado un rayo de energía verde, el cual abrió un agujero en las nubes y finalmente se perdió de la vista. ¿Cómo es que no lo sentí? Porque no era poder maldito. Por eso ninguno de los dos sintió peligro. Había hablado Sukuna con serenidad, pero extremadamente fascinado. Entonces, ¿por qué tú? Porque a diferencia de ti, yo tengo un cuerpo físico. Y es una molestia curar este cuerpo, respondió el rey de manera despectiva y seria. La razón por la que Hogo había abandonado el agujero fue porque instintivamente él siguió a Sukuna, ya que él fue el primero en moverse, así que él solo lo siguió. Suspiró sin más la maldición al ver que actuaba básicamente como un niño al haber seguido a Sukuna, ya que el ataque no le hubiera afectado a él. Pero antes de que ambos siguieran pensando en ello, ambas maldiciones habían alzado la vista contemplando cómo el agujero aparecía aquel hombre que vieron antes. Pero... ¿está volando? Había pensado con sorpresa el volcán. Sin embargo, Sukuna solo estaba sonriendo. Y aquel sujeto misterioso simplemente decidió aterrizar, aún respirando agitadamente. Pero que esa herida debe de ser muy dolorosa, ¿no? Había preguntado de forma sarcástica la maldición, mirando de pies a cabeza el cuerpo del joven Saiyajin, estando fascinado por cada minúsculo detalle. Pero algo que sin dudas llamó su atención fuertemente fue la herida que tenía en el abdomen, la cual estaba cerrada a medias. Esto se podría imaginar que fue gracias al frío al que fue sometido. Sin embargo, aún seguía lejos de estar controlada, ya que esta seguía siendo una herida activa. El rey había sonreído de oreja a oreja, para luego desplazarse quedando a la orilla del hombre. ¿Qué eres, escoria? Había preguntado la maldición de forma exigente y autoritaria, mientras que su sonrisa aún seguía en su cara. No obstante, este no tuvo respuesta, y aquel hombre simplemente miraba confundido a su alrededor. Estaba confuso y desorientado en esos momentos, no sabía lo que estaba pasando. Sin embargo, sus dudas fueron aclaradas cuando recibió una potente cachetada en la cara, la cual lo había estrellado en contra de una pared. Te hice una pregunta, escoria. Había repetido el rey ahora sin sonreír. Él era el que le había metido la cachetada a Broly.
y esto hizo que tanto el humano como Jogo se tensaran debido a la presencia oscura que desprendía la maldición. Era el instinto de sangre de Sukuna. El hombre estaba muy confundido y ahora nervioso, casi asustado. No estaba entendiendo nada, no reconocía nada y solo tenía enfrente algo que nunca en su vida había... Sí lo había visto antes. Esa sensación de temor, ya la había sentido. Ese maldito... ¡Kakaroto! Gritó fuertemente el hombre, generando una onda de sonido que retumbó por todo el lugar. Esto había impresionado a Jogo y había llamado la atención de Sukuna, el cual fácilmente esquivó el golpe que el sujeto le había dado. Sukuna utilizó su agilidad, apareciendo a las espaldas del hombre, propinándole una patada que lo sacó volando en contra de un edificio, derrumbándolo en el proceso. Es rápido, pensó Jogo viendo la dirección en la que fue mandado a volar el hombre. Oye, ese sujeto está fuera de sí. Ni siquiera reconoce bien la realidad. Me pregunto qué le hizo ese tal Kakaroto para dejarlo así. En fin, maldición, cambiaré mi trato contigo. Ahora será de la siguiente manera. Quiero que mates a ese hombre. Si lo logras, te permitiré darme órdenes, exclamó Sukuna con una sonrisa macabra y emocionada. ¿Ah? ¿Hablas en serio? Había hablado con incredulidad la maldición de fuego, sin poder creer las palabras del rey. Sí, idiota, hablo muy en serio. Tengo curiosidad por ver lo que puede hacer ese sujeto. De una vez te aviso que ya dudo que realmente sea humano. Aunque bueno, de eso te darás cuenta tú mismo. Aunque no lo mates rápido. Quiero ver más de esa energía. Había hablado el rey de forma serena mientras sonreía. ¿Y por qué no vas tú? Había preguntado de forma seria Jogo mientras veía con duda a Sukuna. Porque lo mataría muy rápido. Había respondido el rey de forma simplona. Y al final Jogo a regañadientes aceptó. El Saiyajin poco a poco salía de los escombros. Su expresión reflejaba bastante irritación. Aún así no actuó todavía, no al menos hasta tener visualizado al enemigo, el cual logró ver sentado encima de unas rocas, totalmente despreocupado, observándolo con una sonrisa que lo hizo hervir la sangre. El enemigo se abalanzó en contra del rey, con la intención de matarlo, pero fue frenado en seco cuando una mano se posó en su cara, para acto seguido estamparlo fuertemente contra el suelo, generando un cráter de gran tamaño. El responsable de esto era Jogo, el cual iba a seguir con su ataque, levantando al pelinegro a su altura, quien contraatacó con un golpe directo al estómago de la maldición, la cual lo esquivó sin tantos problemas. Sin embargo, gracias a la fuerza del Saiyajin, este lograría liberarse del agarre para acto seguido someter a la maldición a base de puros puñetazos. Jogo como podía intentaba esquivar los ataques, también estaba retrocediendo para salir del rango del pelinegro. Aunque por un momento pensó que eso no era necesario, ya que no detectaba ningún remanente de energía maldita en el sujeto, por lo cual no podría hacerle daño aunque quisiera. Aunque sí era peculiar que pudiera verlo, sea como sea, Jogo se detuvo en seco y se preparó para lanzarle un ataque ígneo. ¿Qué? Se cuestionaría la maldición en un estado confundido y de profundo shock, ya que una gran porción de su parte izquierda del cuerpo había sido reventada, y el responsable de esto fue el pelinegro, quien simplemente se limitó a sonreír de forma sádica por el logro que había concretado. ¿Cómo es posible que me hizo tanto daño de un solo golpe? Apenas me di cuenta de que me dañó cuando mi cuerpo explotó. ¡Maldita sea! Se preguntaría mentalmente la maldición confundida.
Era un acontecimiento inesperado. Hasta donde sabía, los únicos seres que podían hacerle tal daño eran los más fuertes de ese mundo. Mientras pensaba en lo ocurrido, su cuerpo comenzó a regenerarse rápidamente, regresando a su estado original. Cuando terminó de curarse, Hogo empezó a abrir y cerrar su mano. Aunque no me dolió y pude regenerarme rápidamente, si ese golpe poseía energía maldita, sin duda me habría exorcizado. Pensó con fastidio mientras se tronaba el cuello en señal de molestia. Hogo se encontraba ofendido al entender la diferencia de fuerza que existía entre él y su oponente, pero no necesitaba de fuerza para vencerlo. Es más, solo pudo asestarle ese golpe porque Hogo pecó de arrogante. Ahora fue él quien tomó la iniciativa y se dirigió en contra del Saiyajin. La maldición había lanzado un puñetazo y el Saiyajin lo estaba esperando ansiosamente. En vez de estar enojado, se encontraba fascinado por lo que había visto, y el único pensamiento que se le pasaba por la mente era: Te mataré tantas veces como quiera, diría el Saiyajin legendario en un tono sádico mientras sonreía, para acto seguido contraatacar a su oponente. Sin embargo, Hogo había previsto esto antes y en lugar de atacar a la cara del Saiyajin, este cambió de táctica y decidió atacar a su estómago. Para este punto, Hogo apenas podía utilizar energía maldita. La usaba simplemente para reforzar sus golpes. Eso, sumado a la gran herida que el Saiyajin tenía, le provocó que este mismo vomitara sangre, lo que había hecho que el Saiyajin legendario se arrodillara mientras se sujetaba el estómago. Broly se enfureció todavía más, y este, en un acto de ira, se había abalanzado en contra de Hogo, arremetiendo contra él de forma salvaje. Sin embargo, la maldición comenzó a esquivar los ataques más fácilmente, gracias a cosas como el tamaño y a su velocidad superior. El problema recaía en que era complicado acertar un golpe bueno sin tener que desviar los golpes del pelinegro, cosa que seguramente le destruiría los brazos en el proceso y sería contraproducente. ¡Arde! Fue lo que la maldición mencionaría con simpleza antes de que el Saiyajin comenzara a sentir una sensación que abundaba su cuerpo con calor. Y con las justas el Saiyajin pudo reaccionar a tiempo, viendo cómo la maldición se agachaba mostrando su cabeza. Y un potente chorro de calor salió disparado de este. El pelinegro optó por defenderse utilizando una barrera de ki, y gracias a esto un gran retumbar se había sentido por toda la ciudad de Shibuya. Interesante cuanto menos. Movimientos torpes, falta de habilidad en combate y bajo desempeño. Pero su fuerza y su poder son realmente enormes. Aunque bueno, me intriga saber si es que él aún no se ha dado cuenta o simplemente no es consciente de que su cuerpo alberga algo de poder maldito. Si consigue de una forma u otra usarlo, matará de un simple golpe al volcán con patas. Diría Sukuna mientras sonreía con una cara complacida. Los edificios, o bueno, más bien los pocos que quedaban, eran destruidos por el Saiyajin, el cual perseguía a Hogo, y este último se encontraba saltando entre estos. Sin embargo, después de unos segundos, este se frenó y fue en dirección contraria, en dirección del Saiyajin. Esto había sorprendido levemente al Saiyano, pero le restó importancia y había cargado un ataque en su mano, listo para explotarlo en su cara. Pero justo cuando Hogo estaba a escasos metros de él, el Saiyajin se había detenido y se había dado cuenta de que sus pies habían sido enterrados, ya que la lava se había formado en esta. La lava se formó gracias a la maldición, mejor dicho, gracias al intenso calor que generaba. Cuando Broly se disponía a salir del lugar, dos potentes chorros de lava lo interceptaron. Y esto se trataba de Hogo, el cual había creado dos pequeños volcanes a los costados de Broly. El Saiyajin no tenía más opción que dejarse consumir por el fuego. Todo mientras que el volcán con patas contemplaba la escena. Bien, supongo que aquí acaba esto.
diría la maldición antes de darse la vuelta. Un brillo cegador se haría presente, el cual poco a poco comenzaba a disiparse, revelando así la nueva apariencia del hombre. Su musculatura había aumentado, y ahora su cabello era de color dorado, mientras que una especie de fuego del mismo color del cabello lo rodeaba. Era algo que Jogo simplemente se negaba a creer. ¿Era acaso ese tipo tan fuerte como Sukuna? El cuerpo del Saiyajin estaba repleto de quemaduras, algunas hasta de segundo grado. Sin embargo, Broly parecía estar fresco ante estas heridas. Sorprendentemente, este se movió con gran velocidad, apareciendo en pocos instantes enfrente de la maldición, la cual a duras penas logró saltar hacia el costado, logrando de esa forma evitar el golpe. Lo sorprendente es que incluso si ese golpe no impactó con nada, la onda de vientos que generó hizo estremecer todo a su alrededor. Incluso había empujado al mismísimo Jogo varios metros hacia atrás. ¡Qué maravilla! Diría Sukuna extasiado por lo que estaba presenciando. Ahora sí que tenía ganas de que el hombre matara de una buena vez a la maldición para de esa forma luchar a gusto después. Mientras tanto, Jogo derretiría los escombros que estaban encima de él para luego levantarse. La maldición tenía una expresión de ira y temor en el rostro. Sin embargo, Jogo no pudo pensar una estrategia ya que el Saiyajin lo había agarrado finalmente de la cabeza, para acto seguido elevarse al cielo. La maldición por su lado intentaba liberarse del agarre aplicando bastante fuerza en el brazo del Saiyajin, pero no tuvo éxito alguno. La diferencia entre fuerzas era abismal. En ese momento, luego de que ambos llegaran por encima de las nubes, Jogo optó por utilizar su ritual concentrado. Esto hizo que su potencia igna aumentara, sobre todo en las manos, comenzando así a calcinar el brazo del Saiyajin. Ante esto, Broly soltó un fuerte grito de dolor, pero aún así siguió sujetando a la maldición de la cara. El Saiyajin ahora estaría apuntando el suelo y cargando un gran ataque de ki en donde sujetaba a la maldición, lo lanzó en contra de este mismo. La explosión simplemente fue gigantesca. Esta superaba con creces el tamaño de los edificios y una gran cortina de humo cubrió toda la ciudad. El cuerpo de la maldición, o bueno, mejor dicho, lo poco que quedaba de él, yacía en el cráter, regenerando poco a poco lo que había perdido. ¿Qué está pasando? Se supone que ese infeliz no puede utilizar poder maldito. Entonces, ¿por qué estoy aterrado? Su fuerza es demencial. Siempre me pasa lo mismo. Primero con Satoru Gojo, luego Ryomen Sukuna. Y ahora, este humano. ¿En serio soy tan débil? Esos eran los pensamientos de la maldición, mientras que su cabeza comenzaba a regenerarse poco a poco. ¿Soy débil? Volvió a replicar la maldición, ahora con su cabeza completamente regenerada. Por otro lado, Broly estaba cayendo en picada directamente hacia el suelo. Este estaba soltando un grito de furia debido al dolor que su brazo le generaba gracias a Jogo. Y no era para menos, literalmente el ataque de la maldición le había calcinado todo, dejando únicamente el hueso. ¡Soy débil! Había replicado el hombre volcán una vez más mientras levantaba la vista, teniendo un semblante escalofriante y molesto. Expansión de dominio. Ataúd de la montaña de hierro. Broly fue incapaz de reaccionar ante eso. En un solo instante, toda la ciudad había sido reemplazada por una oscuridad absoluta, para pocos segundos después notar que estaba dentro de una estructura volcánica. Esto había choqueado al guerrero legendario, debido al cambio tan abrupto de entornos. Por supuesto que soy débil. Débil porque no lo di todo al principio. Había gritado con fuerza mientras reía eufóricamente, levantando sus dedos, provocando así que la lava comenzara a emerger en 360 grados. Estaba dispuesto a culminar con esto de una vez por todas, y qué mejor manera que usando la máxima expresión del poder que conlleva la brujería.
En otras circunstancias, el Saiyajin hubiera podido utilizar su barrera de ki para protegerse de aquello fácilmente e ir en contra de aquel ser tan molesto. Pero justamente en este instante su ki no salía, algo que hacía que el Saiyajin se confundiera. Estaba transformado y era consciente de ello plenamente, pero su energía simplemente no fluía. Era como si ya no pudiera controlarla. Sin embargo, Broly ya no pudo pensar más, ya que este fue envuelto en un baño de lava ardiendo a máxima potencia, cortesía de la maldición de los volcanes. Ese era el final del guerrero legendario que alguna vez amenazó con la existencia de la galaxia misma. La expansión de dominio es la carta de triunfo de cualquier brujo. Extiendes a la realidad aquella idea imaginaria que proyectas en tu mente y con ella envuelves al enemigo en un espacio en donde escapar se vuelve imposible. La mayor ventaja de los dominios es que sin importar qué, los ataques del dueño siempre conectarán eficazmente, mientras que las habilidades de los enemigos son canceladas de forma temporal. Una muerte garantizada, pero un dominio, a pesar de no poder ser destruido desde adentro, sí puede ser dañado desde el exterior, aunque eso es contraproducente al exponerse a ser afectado por el mismo, pero también se puede combatir. Si uno mismo expande el suyo, y siempre ganará aquel que posee la mayor cantidad de poder maldito, sobre todo quien tenga el dominio más refinado. Había hablado el rey con un tono tan emocionado y sádico sin poder esconder su sonrisa macabra. Expansión de dominio, relicario demoníaco. La maldición estaba completamente perpleja e impactada por lo que ahora presenciaba. Él era consciente de cómo fue derrotado una vez por Satoru Gojo, quien lo superó en la expansión de dominio, pero esto era completamente distinto. Su dominio fue completamente destruido, y el responsable yacía enfrente de él, sonriéndole de oreja a oreja. Y antes de poder reclamarle algo, este recibió un corte en el pecho, generándole un dolor inimaginable. Esto es lo que dijo Majito. Había pensado en su mente, recordando aquella ocasión en la que Majito regresó junto con Geto totalmente agotado, confesándole tiempo después que la razón fue que su cuna había logrado dañar su alma. Ya me aburrí de esperar tanto. Había hablado con simpleza mientras bajaba al suelo, mirando despreocupadamente a la maldición. Pero antes de que el rey pudiera rematarla, este había notado un destello verdoso que estaba saliendo del fondo de la lava. Se trataba del Saiyajin, el cual había sido envuelto por el dominio de Hogo. El destello comenzó a expandirse poco a poco, haciéndose cada vez más gigante. Por otro lado, su cuna simplemente se movió a altas velocidades, desapareciendo del lugar. ¿Qué demonios está pasando en esta ciudad? Maldita sea, necesito encontrar a Yuji Tadori, pero primero tengo que ir con el equipo de Maki. El que hablaba era Megumi, el cual tenía su estómago perforado. Este estaba preocupado y asustado. Cuando el joven hechicero empezó a caminar en dirección en donde creía que estaban sus compañeros, este había sentido un escalofrío tremendo mientras que todos sus sentidos se agudizaban al unísono. Aún te necesito vivo, Fushiguro Megumi. Había hablado el rey de las maldiciones antes de propinarle un puñetazo en la cabeza que había noqueado al joven brujo. Seguido de eso, la maldición lo había cargado en su hombro para luego con su velocidad volver a desaparecer. Director, deberíamos de ir por los alumnos ahora. Esto ya es una locura. Hace unos momentos sentí la energía de Megumi cerca de aquí. La que había hablado era Yoko. Esta tenía una expresión bastante preocupada y asustada, mientras observaba la expresión seria del director Yaga. No podemos ir, Shoko. Sabes perfectamente que si vamos no voy a poder protegerte. Y solo tú eres nuestro recurso más valioso. Puedes curarlos a todos con rituales inversos, algo que ni siquiera Satoru Gojo podría hacer. Sin embargo, antes de que ambos pudieran seguir hablando, habían sido interrumpidos por la visita de alguien peculiar. Seré directo.
Curen al mocoso y lárguense de aquí, o si no les quitaré la vida. ¿Entendido? Había hablado el rey en un tono serio, pero al mismo tiempo calmado. Este había dejado a Megumi en el suelo, y en un simple pestañeo había desaparecido de nuevo. Por otro lado, esa masa verde estaba consumiendo todo Shibuya, no dejaba de expandirse cada vez más. Pero de un momento a otro, esta simplemente desapareció. El Saiyajin había desatado todo su poder, ahora teniendo el cabello de un color verde intenso, pero todo su cuerpo se encontraba en un estado demacrado, con quemaduras de 4º grado en algunas partes del cuerpo, las cuales le exponían el esqueleto. El humo emanaba en grandes cantidades, mientras que su respiración áspera y profunda rompía el silencio que había en su alrededor. Si el tipo estuviera consciente, ahora mismo estaría gritando y suplicando ayuda, o es más, rogaría por su muerte. Pero lo que dominaba ahora era un estado de pura adrenalina e impulso por algo nuevo, algo tan especial que de alguna manera le permitiría a su cuerpo seguir volando incluso en ese estado tan espantoso. Pareces un Oni ahora. Esas fueron las palabras del rey, las cuales habían resonado por toda la zona. Su tono era burlesco y casi parecía elogiarlo, debido al estado tan desastroso en el que el Saiyajin se encontraba. Broly había girado su mirada, topándose con el rey de las maldiciones, el cual había levantado la mano señalándole para que lo atacara. Esa simple acción desencadenó todo el infierno. Broly fue como una bala en dirección del Pelirrosa. Sukuna se estaría divirtiendo. Este esquivaba cada uno de los golpes del Saiyajin, y este último se enfurecía cada vez más, ya que no podía atrapar al sujeto para molerlo a golpes. Sin embargo, Sukuna no era tonto. Sabía plenamente de que si peleaba cuerpo a cuerpo, lo más seguro es que perdería. La fuerza de ese sujeto era abrumadora. Aún así, eso no evitaba que el sujeto se divirtiera, utilizando los edificios para esquivar las embestidas del Peliverde, el cual estaba tumbando a los edificios antes mencionados. En un punto dado, Sukuna se había detenido y este había apuntado con sus manos a Broly, activando su ritual. Un corte gigante se había formado en el pecho del Saiyajin, que se expandió hasta llegar a su abdomen. El ataque hizo que la bestia retrocediera, pero esto también le había enfurecido aún más, comenzando a gritar como una bestia frenética. Sin embargo, sus gritos fueron callados por una sucesión de cortes dirigidos por parte de Sukuna, el cual ahora implementaba las manos para aumentar el rango de los ataques. Cada que Broly intentaba acercarse, era echado para atrás debido a la potencia de los cortes que el rey estaba implementando. Estaba utilizando todo su poder para esto. Pasaron pocos segundos antes de que Broly, en un estado de furia, había abierto su boca, generando una intensa luz verdosa, la cual había salido disparada en contra de Sukuna, y este último se había quedado sorprendido. A unos metros de la destrucción del ataque, el rey se encontraba con la parte derecha de su cuerpo un tanto herida e incluso había perdido partes de la mano. Culpa mía por confiarme, incluso si esa energía no está mezclada del todo con el poder maldito. Eso no le impide destruir mi cuerpo, y yo no tengo el cuerpo de una maldición después de todo. ¿Qué haré entonces? Mientras decía esto, el rey comenzó a reír de forma eufórica, para luego comenzar a regenerar su cuerpo. En este caso, no tendría sentido utilizarlo. Sería un simple desperdicio. Eran los pensamientos del rey. Estaba un poco nervioso, pero su éxtasis no había bajado. Es más, había aumentado. Abrir. Había recreado esa flecha ígnea con toda la potencia del fuego que él podía manipular. La había apuntado en dirección del Peliverde, y este ya lo estaba esperando con otro ataque de energía que estaba cargando. Sin embargo, el rey se había percatado de algo que lo sorprendió y que casi lo había dejado en shock. ¿Aquel sujeto se estaba curando?
Si bien se estaba curando de forma lenta comparada con él, que pudiera hacerlo era simplemente fascinante. La razón detrás de ese acontecimiento era que debido a su energía maldita acumulada a lo largo de este tiempo que estuvo en hibernación, finalmente había despertado. Y esta comenzó a fusionarse con su ki, creando un bucle en donde la energía maldita se alimentaba del ki. Era una cantidad tan absurda de poder maldito que este se desbordaba. Y esto de alguna forma había provocado una regeneración parcial. Sukuna había fruncido el ceño levemente, manteniendo su sonrisa, la cual ahora estaba mezclada con molestia, para seguidamente lanzar su flecha en dirección del Saiyajin. Sin embargo, Broly lo había esquivado, y esto por alguna razón no había inmutado a Sukuna. Este decidió esquivar la embestida del peliverde, y lo había conseguido a duras penas, pero la onda expansiva lo mandó a varios metros en contra de él. ¡Joder! Diría el rey mientras escupía un poco de sangre, al mismo tiempo de que implementaba su ritual inverso para curarse. ¡Explota! Dijo sonriente el rey mientras que sus ojos estaban inyectados en una malicia nunca antes vista. El ataque ígneo de antes nunca chocó con nada, y eso había generado que este jamás explotase. Así que cuando Sukuna dijo esa simple palabra, el ataque había explotado, aunque aquella no era una explosión para nada normal. Ya tenía claro que un ataque así no era muy útil contra alguien como tú, que lo podría esquivar fácilmente. Por eso es que hice un voto vinculante, para aumentar el rango de la explosión y con ello su propia potencia. Cada materia inorgánica que la explosión toque se convertirá en combustible para ella. Había hablado mentalmente el rey mientras se sostenía la boca, ocultando su espantosa risa demoníaca. La explosión había alcanzado al Saiyajin y el fuego empezó a abrazar su espalda. El dolor era simplemente insoportable, muchísimo peor que el del volcán. Y eso se debía a que la temperatura de las llamas del Rey de las Maldiciones era muy superior a la temperatura de las de Jogo. El peliverde de forma desesperada intentaba escapar de las llamas, pero esto solo empeoraba todo. Cada vez que el Saiyajin intentaba escapar o alejarse de la explosión, el rango aumentaba el doble, así sucesivamente. En un acto desesperado, el guerrero legendario intentó disparar sus ráfagas de ki hacia el cielo, y esto lo único que hizo fue alimentar aún más el fuego. Negándose a morir, el Saiyajin nuevamente volteó su mirada directo hacia Sukuna, el cual simplemente sonreía de forma burlona y maniática. Expansión de dominio. Al mismo tiempo en que se regeneraba, su cuerpo era parcialmente carbonizado por las llamas de la maldición, para luego volver a repetirse el proceso, cosa en la que Sukuna era consciente, puesto a que así las posibilidades de que el Saiyajin escapara eran mayores. Además, hacía un milenio que no se divertía de esta manera. Jamás en su vida conoció a alguien así. En sus últimos momentos, el Saiyajin legendario había levantado su mano, presenciando aquella luz radiante de color dorado que alguna vez vio. Fue la última palabra que el guerrero de pelo verde había dicho. Me hubiera gustado saber tu nombre. Había hablado con respeto mientras veía como las cenizas de aquel sujeto se elevaban por el aire, desapareciendo en este mismo. Sukuna solo se dispuso a dar una última sonrisa con satisfacción. Aprieta los dientes, mocoso.